Muy buenas noches, estamos en Puntos de Análisis. Esta noche, como todos los martes, traemos un tema de salud, porque este es nuestro segmento dedicado a la salud de los martes, a cargo de un servidor, el doctor Elvin Castillo. Le damos las gracias al público que siempre fielmente nos acompaña y gracias a Roberto Díaz, quien como colega, como amigo nos cede, nos permite este espacio para poder compartir información relevante para ustedes, información de tanta importancia, compartir ese tesoro que tenemos, que es la salud que debemos mantener, que debemos cuidar. En el día de hoy vamos a hablar de el tesoro más importante. Todo nuestro cuerpo es importante, pero hay una parte que es vital y es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, lo que controla todas las funciones de nuestro organismo, desde la más mínima hasta procesos cognitivos, analíticos de gran relevancia. Y es por eso que en esta noche traemos un especialista en el área de la neurología, es el doctor Armando Guirado, y nos trae el tema de la enfermedad de Alzheimer o demencia senil, como también se le conoce, que es un deterioro de esa computadora que controla todo el organismo, que es nuestro cerebro. Pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro invitado y darle las gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Armando. Pues la primera pregunta es de la neurología. ¿En qué consiste la neurología? ¿De qué trata esa especialidad? La neurología es una especialidad clínica, o sea, el paciente llega donde nosotros, se examina, se le mandan a hacer algunos estudios y ahí determinamos si hay alguna afectación del sistema nervioso, tanto central como periférico. Se va también a pasar a un interrogatorio en el cual nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene algún déficit de memoria, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Bien, pues ya entrando de lleno a la enfermedad que vamos a tratar el día de hoy. Enfermedad de Alzheimer, ¿en qué consiste? Es un trastorno de las neuronas del cerebro, que son las células encargadas de permitirnos pensar, actuar, movernos, realizar algún deporte, tocar algún instrumento, hablar bien nuestro idioma, controlar todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, en el Alzheimer va a pasar esto. Van a empezar a dañarse esas neuronas y van a morir muchas de ellas. Y el cerebro se va a ir encogiendo y va perdiendo capacidades. Pero la que más llama la atención es cuando pierden la memoria en un momento. Hay un momento decisivo que la gente dice, pero le está pasando algo. Es una demencia. Aunque esa palabra se ha querido evitar porque tiene una connotación como negativa. O sea, la gente piensa que es que se está volviendo loco cuando hablamos de demente. Por eso ahora se le llama trastorno neurocognitivo. Cuando el paciente está empezando, se llama menor, trastorno neurocognitivo menor. Y cuando ya tiene la enfermedad de Alzheimer como tal, es trastorno neurocognitivo mayor. Es ese señor o señora que de repente se pierde, anda caminando por su barrio normal, no sabe dónde está su casa. Puede llegar un momento que no pueda ni siquiera saber dónde está el baño de su propia casa. Imagínense la tragedia cuando era una persona totalmente funcional, que trabajaba, que calculaba, que llevaba su presupuesto, que iba al supermercado y que entonces ahora empieza a depender poco a poco de sus familiares para hacer todo. Sí, claro, es una enfermedad que va mermando con las capacidades y las funciones del ser humano. Poco a poco lo va deteriorando. ¿Y por qué ocurre este deterioro? ¿Por qué mueren las células del cerebro, o sea, las neuronas? ¿Por qué empiezan a morir en esta enfermedad? Hay un daño que ocurre dentro de la neurona. Naturalmente las neuronas tienen como unos filamentos, o
son como unos aparatos dentro que le permiten su buen funcionamiento, que los nutrientes lleguen a su lugar, que se pueda mandar una señal entre una neurona y otra. Entonces a esos túbulos se les va agregando una proteína llamada la proteína tau, que les impide hacer su función de manera normal. Esa proteína se va enrollando y se van haciendo, Elvin, como unos ovillos, como se hace una maraña dentro, y esas funciones se van perdiendo y la célula va muriendo. Pero por fuera está pasando algo también, que es que se está depositando una proteína llamada la proteína beta amiloide, que también impide el buen funcionamiento celular y su comunicación. Por lo tanto, va a haber una muerte de esas células y poco a poco se van a ir perdiendo también otras funciones del cerebro. ¿Y qué tan frecuente es esta condición? ¿Todos estamos propensos a padecer de esta condición? Es un problema real de salud pública, muy importante. Aquí se va a ir haciendo cada día más importante porque nuestra población está envejeciendo. Cada día más tenemos una expectativa de vida mayor y por lo tanto a mayor edad, mayor riesgo de presentar la demencia de Alzheimer. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo se calcula que hay unos 6 millones de personas padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Imagínense la carga que eso conlleva en presupuesto de salud en esa nación. También nosotros que tenemos una nación que no es tan próspera como Norteamérica. ¿Qué pasa? Que el paciente necesita muchos cuidados y conforme va pasando la edad necesita más cuidados todavía y por lo tanto más gasto. Entonces, cada persona en un sentido, porque la enfermedad no es hereditaria, o sea, el 95% de los casos se da de manera esporádica, es decir, no tenía una relación directa familiar. Solamente el 5% tiene una herencia directa. Mencionaste que se da en la población anciana con mayor frecuencia. Eso quiere decir que no es exclusiva de las personas adultas o mayores, sino que también pudiera ocurrir esta enfermedad en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes es muy poco frecuente, porque en realidad mira cómo la epidemiología cambia. A los 65 años uno pudiera tener una cantidad muy mínima, o sea, tal vez un 4% de esa población. Pero cuando la persona alcanza los 85 años, esto puede llegar hasta un 45% de ese grupo poblacional. Pues como te digo, eso se va gestando. O sea, el paciente tiene un periodo al principio que nosotros le llamamos déficit cognitivo mínimo, en el cual el paciente tiene déficit de memoria. Él se percata, pero empieza a cuidarse. Empieza a llevar una agenda, empieza a anotar algunas cosas o ayudarse. Y eso le permite vivir de manera independiente. Pero ya cuando se pasa a la segunda etapa del Alzheimer, ya el paciente entonces se vuelve dependiente totalmente. Cuando dijiste eso me recordó una película donde el actor o el protagonista de la historia sufría de Alzheimer y al principio pues hacía todo eso, todo lo anotaba y llevaba un control muy minucioso de todas las actividades que tenía que realizar durante el día. Bueno, hasta que después ya no pudo continuar con ese sistema de control que él llevaba para evitar olvidar las cosas, ya que la enfermedad fue avanzando. Sí, porque no solamente se trata de la memoria, también afecta a otras partes de nuestro desarrollo cerebral. Por ejemplo, la cognición social, el paciente se va volviendo más retraído, quiere juntarse menos con la gente, porque sabe que tiene ciertos déficits. A veces las personas le dicen, pero ya usted me ha dicho eso. Los familiares lo notan que vuelve y pregunta lo mismo, o no se acuerda de cierta cita que tenía en tal día, empieza a que no puede controlar sus pastilleros, porque muchas veces estas personas son también hipertensas y diabéticas. Y podemos tener algunas señales tempranas o iniciales de que el paciente va a padecer o está padeciendo de Alzheimer para tomar medidas
preventivas que puedan ayudar a controlar que la enfermedad pues tenga una evolución muy rápida? Sí, hay un signo que se da temprano, que es la disminución de la olfacción, es la hiposmia. O sea, el paciente no puede oler muy bien y eso puede alterar un poco el gusto. Pero sobre todo ese trastorno de memoria reciente, que es la primera, la de trabajo, la que utilizamos para hacer ciertas cosas, eso es lo primero que se va afectando. Pero hay pacientes que también el habla empieza a cortarse, su vocabulario es menos, el paciente puede olvidar nombres también, la orientación visoespacial, el paciente puede también tropezarse fácilmente porque pierde esa orientación. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los vasculares, igual como con la enfermedad cerebrovascular, una mala alimentación, el sedentarismo, también se ha relacionado la baja escolaridad. Por lo tanto, hay que mantener esa reserva cognitiva activa todo el tiempo, leyendo, practicando un juego que requiera el cálculo, como el ajedrez y el dominó también, también el aprender un nuevo idioma, el utilizar la mano no diestra también es muy bueno, porque eso va activando nuevas neuronas y hace que nosotros enlacemos unas neuronas con otras, haciendo nuevas sinapsis, cosa que no estábamos acostumbrados a hacer. Incluso usted va a abrir la puerta, trate de abrirla con su mano izquierda. Escucha algún tipo de música que usted no esté acostumbrado. No lea tanto cirugía oncológica, por ejemplo. Trate de leer neurología, un poco de neurología, eso es muy importante. O sea, sumergirnos en otras actividades que no sean comunes a nuestro cerebro. Eso nos ayuda muchísimo. Excelente, pues vamos a continuar con este tema tan interesante, enfermedad de Alzheimer. Nos vemos después de esta pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad
de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos 2 tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Buenas noches, estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestro segmento de salud a cargo de un servidor, quienes habla, el doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo. En esta noche tenemos como invitado al doctor Armando Guirado, quien es neurólogo. Y estamos tratando el tema de la enfermedad de Alzheimer o trastorno neurocognitivo, como se le llama en la actualidad. Estábamos hablando antes de la pausa de los factores de riesgo. Entonces, doctor, otros factores de riesgo relacionados con la enfermedad de Alzheimer, pudiera ser los hábitos tóxicos, o sea, la persona que toma alcohol, que fuma o utiliza algún tipo de droga. ¿Qué relación tiene esto con la enfermedad de Alzheimer? Cuando utilizamos el alcohol, sobre todo cuando se utiliza diariamente, de una manera que no es equilibrada, vamos a tener daño neuronal. Y eso nos va a poner, no es que nos va a presentar enfermedad de Alzheimer, pero sí el paciente puede hacer otros tipos de demencias relacionados con esto. También el uso de drogas presenta daño al cerebro. O sea, para nosotros evitar que no se produzca esta enfermedad, tenemos que cuidar nuestro cerebro. También evitando el sedentarismo, eso es importante, tenemos que hacer ejercicio. Un mayor flujo sanguíneo cerebral, tenemos un cerebro más sano, eso es importante. O sea, que el término de cuerpo sano, mente sana, se aplica también aquí para evitar el daño a nivel cerebral. Correcto, evitar el tabaco también. El tabaco deberíamos nosotros, desde que el paciente esté entrando por la puerta, debemos de aconsejarlo que lo retire totalmente, porque no tiene ningún beneficio. Solamente para la compañía tabacalera, ¿no?, que va a ganar con esto. Pero para la persona no tiene ningún beneficio. Entonces, en el caso del Alzheimer,
tenemos que cuidar también la alimentación. O sea, una alimentación, la dieta que más se ha relacionado como protectora en la enfermedad de Alzheimer es la dieta mediterránea, que en esa zona de Italia, Francia, Grecia, se utilizan muchos productos naturales, o sea, abundancia de los vegetales principalmente, más que de otros productos de origen de la carne, por ejemplo. También se utiliza mucho el aceite de oliva, extra virgen, que es muy importante. Las nueces es parte de su dieta, la uva directamente, y también ellos utilizan el vino. Otras cosas es que utilizan muchos productos fermentados, cereales en grandes cantidades, trigo directamente y productos integrales, cuando consumen pan, y son productos elaborados por ellos mismos también, que eso es importante, que evitemos tantas toxinas y volvamos más a lo natural. El que pueda tener un huerto en su casa, que lo tenga. Si usted vive en un apartamento, trate por lo menos que tenga algún tipo de verdura sembrado, que usted pueda consumirla directamente. O cuando vaya al campo se come esa guayaba directamente orgánica. O un mango como en Baní, por ejemplo. O sea, algo que usted pueda tomarlo directamente de la tierra. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Y qué alimentos deberíamos nosotros evitar? ¿Hay algún alimento específico que se haya relacionado de manera negativa en la aparición de esta enfermedad? Miren, el daño a los vasos sanguíneos cerebrales también influye en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tratamos de prevenir de que no se deposite grasa a nivel de esas arterias y se mantenga buena circulación, eso nos va a ayudar a tener un cerebro más sano. Y por lo tanto, todo ese tipo de grasas saturadas que consumimos en la comida rápida, muy elevada en sal también, eso no es bueno para los vasos sanguíneos. O sea que debemos de o consumirla muy poco o dejarla totalmente y preferir opciones más saludables. Evitar tanta azúcar también, porque usted sabe que la comida muy azucarada también es acompañada de muchas grasas trans y grasas saturadas, que eso se va depositando directamente en esas arterias y dañándola y perdiendo esa elasticidad que necesita. O sea que si usted quiere mantener una juventud, tiene que mantener el ejercicio. El ejercicio es la base de una juventud y un cerebro sano. Bien, así como favorece también la disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, trastornos metabólicos. Fíjense cómo el llevar una dieta sana, hacer ejercicio, también puede influir pues, en mantener un cerebro sano y evitar ese tipo de demencia, o por lo menos postergarlo, que no ocurra a una edad tan temprana. Le hacía la pregunta fuera del aire con relación al café, que sabemos que es un estimulante del sistema nervioso. O sea, ¿pudiera el café funcionar como un factor protector para esta enfermedad? El café en realidad es, como decías, un estimulante del sistema nervioso central. Tiene propiedades antioxidantes porque en sí es un vegetal. Cuando se consume en alto contenido se puede generar gastritis, puede generar también que uno tenga en sí lo que produce la cafeína, que te mantiene con una frecuencia cardíaca aumentada. Los pacientes hipertensos que no están controlados pueden también, si consumen mucho café, descontrolarse más la hipertensión. Y si consumen mucho azúcar con el café también. Pero en realidad, aunque tiene ese efecto protector por ser antioxidante, pudiese ser evitado y consumir otras cosas vegetales que son también más saludables y que tienen también ese componente antioxidante que protege el cerebro. Las nueces, que parecen un cerebro, son muy buenas para el cerebro porque tienen mucho omega 3 y eso ayuda también a proteger los vasos sanguíneos cerebrales y mejorar la circulación allí. La dieta rica en productos del mar, peces, mariscos, puede ser también tener un impacto positivo para evitar esta enfermedad. Sobre todo los pescados azules, como el salmón, son factores protectores porque tienen omega 6. O sea que eso ayuda a una mejor circulación a nivel cerebral. Cuidado con el consumir muchos camarones, jaivas, langostas, todo eso porque tienen altos niveles de colesterol.
Pero sin embargo el pescado azul sí tiene más efecto protector desde el punto de vista cardiovascular o cerebrovascular en este caso. Bien. En cuanto a la herencia, ¿existe algún factor hereditario que tener un familiar cercano con enfermedad de Alzheimer es una de las cosas a tener en cuenta como factor de riesgo. Los pacientes que tienen trisomía 21, o sea, trastorno de síndrome de Down, pueden presentar también una demencia parecida a la del Alzheimer, porque uno de los genes que se han identificado, que es el gen de la ApoE4, el presenilina 1 y presenilina 2, están contenidos en los cromosomas 14 y 21. Entonces, en esos pacientes, que es solamente un 5% de todo el grupo, es en los que más, entonces se puede ver de manera hereditaria. Pero la mayoría de las personas le da sin tener ninguna relación con algún familiar que lo haya tenido. Las personas que sufren, que juegan deportes, que sufren traumas múltiples durante toda su vida, como en el boxeo, fútbol americano y otros tipos de deportes que son muy rudos y que los deportistas reciben muchos traumas con frecuencia a nivel a nivel cráneoencefálico. Muchos terminan con deterioro del sistema nervioso central. Ese tipo de deterioro es básicamente algo parecido al Alzheimer o tiene otra connotación clínica. Bueno, haber tenido un trauma de cráneo o en algún accidente o como en los deportes es uno de los factores de riesgo para presentar enfermedad de Alzheimer. Pero hay lo que se llama la demencia pugilística, que se habla en los pacientes boxeadores que han estado con mucho trauma. Eso lo que daña es los axones, que son las conexiones entre una neurona y otra. Y por lo tanto no se puede mantener esa comunicación tan como debe ser, y se produce ese tipo de trastorno también de las neuronas. Es otro tipo de demencia. Exactamente. Bien, pero ya está con otra causa debido a traumas. Exactamente, porque el Alzheimer es la primera causa en todo el mundo de demencia o trastorno neurocognitivo, como le llamamos ahora. La segunda es la vascular. Personas que le han dado varias trombosis, como las personas le llaman de manera más común, que son los ACV o accidentes cerebrovasculares, en varias ocasiones se va dañando el cerebro y por lo tanto van presentando también una forma de demencia parecida a la enfermedad de Alzheimer. O sea que son muchos factores o una gran gama de enfermedades relacionadas con la disminución de la cognición, no solamente la enfermedad de Alzheimer. Con relación a los estudios de imágenes, el diagnóstico, cuáles son las analíticas que pudieran orientar a tener un diagnóstico temprano. Hay formas de nosotros poder predecir de una forma precoz que ese paciente va a tener o tiene ya esa enfermedad en una etapa muy inicial. Sí, lo primero que se le hace es el interrogatorio. Hay algunos test que cuando el paciente llega a consulta se le hacen algunas preguntas. Por ejemplo, que es el Mini-Mental Test de Folstein, que ese es el más básico, y hay otro que es el de Montreal, que ese es un poco más profundo. En esto, además de preguntarle algunas cosas, ver cómo calcula, cómo dibuja, cómo crea una oración, por ejemplo, le preguntamos también si está orientado, qué día es, qué mes, qué año, y así tenemos de su cognición un cuadro general. Luego de ahí le mandamos a hacer algunas analíticas porque hay que descartar si el paciente tiene una causa de ese olvido que sea reversible o irreversible. Porque hay reversibles, como por ejemplo, cuando alguien tiene déficit de la vitamina B12. A veces no es que el paciente no lo está comiendo, sino que no lo está absorbiendo. Entonces, si tiene algún trastorno gástrico, puede ocasionar que el paciente tenga ese déficit.
y va a dar una demencia. Si el paciente tiene un trastorno tiroideo, un hipotiroidismo, también empieza a presentar olvidos muy frecuentes. Entonces, a ese paciente hay que hacerle una TSH para ver si hay algún trastorno ahí de la tiroides o algún otro. También el paciente tiene que hacerse una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver si tiene muchos infartos cerebrales, si ha tenido muchas trombosis. Eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial. Si por si acaso el paciente, además de estar olvidando, presenta algún tipo de rigidez o de algún temblor, hay que pensar también en una enfermedad que se llama la demencia por cuerpos de Lewy. En el líquido cefalorraquídeo no se están haciendo estudios actualmente, sino nada más en algunos laboratorios para determinar si ha subido, por ejemplo, lo que decíamos, la proteína de beta amiloide o si tiene también depósito de tau. Pero eso no se hace siempre con todos los pacientes. En algunas ocasiones se le hace también la tomografía por emisión de positrones para ver si hay algún dato ahí de que hay un trastorno de la función. Sobre todo el daño en el hipocampo es importante para la memoria y en algunos núcleos de la base frontal, o sea, a nivel ya de la corteza. O sea que cuando se le hace una tomografía o en una resonancia, desde el punto de vista anatómico, en las imágenes se pueden observar cambios estructurales en el cerebro que pueden indicar que el paciente pues precisamente tiene una enfermedad de Alzheimer, porque como tú dijiste, hay una muerte de las neuronas. Entonces podemos evidenciar eso en los estudios. Sí, correcto. Y además darnos cuenta de que no hay otra enfermedad al mismo tiempo, porque el paciente va a presentar esa atrofia muy marcada. Mientras más pase la enfermedad, más la atrofia va a avanzar. Atrofia es que se reduce de tamaño un órgano o disminuye su función. En el cerebro se ve eso, o sea, de manera tangible, o sea, disminuye de tamaño el cerebro. Sí, correcto, porque incluso quien hizo por primera vez la descripción de la enfermedad fue Alois Alzheimer, y él lo hizo en una mujer en ese tiempo, y se dio cuenta del daño que había, o sea, de cómo se había encogido literalmente el cerebro, y empezó a investigar entonces a nivel patológico, por medio del microscopio, cómo estaban las células. Bien, en cuanto la reversibilidad de esta enfermedad, ¿existe algún punto en el cual uno pueda interrumpir el avance de esta enfermedad y hacer que revierta con algún tipo de tratamiento o procedimiento o alguna terapia? Esta es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que no se cura, no es curable todavía. Se está trabajando en eso, se están haciendo muchas investigaciones para ver cómo podemos revertir o determinar en periodos tempranos, viendo a ver si hay algún trastorno de la polipoproteína E4, por ejemplo, viendo cómo se puede atacar el depósito de beta amiloide o el trastorno de la proteína tau, pero habría que buscar alguna forma de que todo eso encaje para poderla entonces detener. Hasta ahora lo que hacemos es que damos medicamentos que ayudan a que la función sea mejor. Por ejemplo, los medicamentos antagonistas de la NMDA, como la memantina y el donepezilo, que es un anticolinesterásico. Entonces, esto ayuda a que esa acetilcolina, que es el neurotransmisor, esté más fuerte y la persona pueda estar un poco más independiente y menos deteriorada, pero la enfermedad va a seguir progresando. O sea, no hay forma de detenerla, no hay forma de curarla ni de revertirla. Lo que existen son tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente y tal vez aumentar la sobrevida. Pues vamos a continuar con este tema tan importante luego de esta pausa.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamet. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamet es familia. Dental Plamet es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos 2 tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestro segmento dedicado a la salud. Estamos hablando sobre el Alzheimer. Estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Armando Guirado. Bien, doctor, continuando con esta enfermedad, usted nos habló de las manifestaciones iniciales de esta enfermedad que nos ayudan pues a tener un diagnóstico o una presunción de que el paciente va a cursar o está cursando en las etapas iniciales de esta patología. Esa enfermedad usted dijo que no tiene cura y que va a ir evolucionando de manera gradual. Es una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa. ¿Cuáles serían los grados o etapas de esta enfermedad y cuáles serían las diferentes manifestaciones según va avanzando la enfermedad? Sí, la primera etapa es la preclínica, o sea, en la cual el paciente tiene lo que llamamos el deterioro cognitivo mínimo, que el paciente va a tener alteraciones de la memoria, sobre todo la memoria reciente, se va a acordar mucho del pasado, va a empezar a repetir mucho, puede tener hiposmia. Entonces, pero se mantiene independiente. Es un paciente que trabaja, que se toma sus medicamentos, que puede también se baña solo y todo. Entonces ya en la etapa inicial de la enfermedad ocurre algo que detona, o sea que los familiares se dan cuenta. Ahí puede haber sido que le pasara algo en la cocina o que saliera y se extraviara. Ese gran episodio de falta de memoria es lo que enciende el bombillo para ir al médico. Entonces ya luego el paciente va perdiendo vocabulario, va perdiendo palabras. Ya en etapas más avanzadas empiezan las apraxias. Tengo una paciente que estaba muy triste porque también ellos se percatan de que no podía armar la greca, o sea, para hacer café. Y eso, imagínense. He visto personas también que tocaban muy bien la guitarra y han perdido esa capacidad, o que eran atletas que, por ejemplo, corrían bicicleta y ya no pueden correr bicicleta, porque perdieron la capacidad también para correr bicicleta. O se le olvida hacer cosas que hacían de manera cotidiana. Exactamente, sí. Es decir, que eso va afectando todas las áreas de la vida, del pensamiento. El paciente también se va retrayendo mucho, deja de ir a ciertas actividades. Incluso puede llegar hasta olvidar si comió o no. Yo siempre le pregunto, él a veces dice que no ha comido, porque a veces el paciente, por ejemplo, cena, y al rato antes de dormir dice, pero me van a dormir sin cenar. También se puede alterar el sueño, el ciclo sueño-vigilia, y es un problema porque el que está cuidando también se recarga mucho. Imagínense que llegue del trabajo y que ese señor o esa señora que tiene Alzheimer, durmió durante el día y durante la noche está despierto. Y ahí quiere hablar también. No se sorprendan si alguna vez su familiar, le hablo a los amigos, pasa por un periodo de lucidez. No fue que el paciente se curó, es que eso es algo normal en la enfermedad. Pacientes que ya no recordaban, a veces no recuerdan ni siquiera a los hijos, o a veces solamente recuerdan un solo hijo, y de repente se acuerdan de todo. Y ese día pasa y al otro día amanece igual, con la misma rutina. Eso es algo que puede pasar. Otra cosa son las convulsiones. El 10% de los pacientes con Alzheimer pueden hacer convulsiones porque tenemos un daño cerebral. Y como hay ese daño, puede haber un daño eléctrico también. Y a ese paciente hay que darle su tratamiento para que no haga crisis convulsivas. Porque a veces pensamos, no, pero ya tiene Alzheimer, ya no tenemos que darle nada. No, tenemos que darle un soporte a esa persona.
evitar que no se golpee, que no se pierda también en la calle, dentro de la casa tenerle todo señalado, los lugares de peligro, porque el paciente puede olvidar dónde están las cosas en su casa, dónde está la cocina. Puede llegar el momento que piense que no está en su propia casa y que añore, por ejemplo, esa casa de cuando eran niños, que todas las historias vengan con la parte de cuando ellos eran niños o cuando no se habían casado y quieren volver a esa casa porque ellos dicen que donde ellos están no es su casa. Doctor, ¿y cuál sería el pronóstico de esta enfermedad? ¿Solamente afecta la parte cognitiva, o sea, la parte del conocimiento, o puede llevar incluso a la muerte? El Alzheimer lleva a la muerte, porque lleva a la muerte del cerebro. Incluso hay una parte difícil para el cuidador, que el paciente lleva un cuidado constante. O sea, es literal que se va dando una muerte lenta del cerebro. Correcto. El paciente llega a perder el control de los esfínteres, que ese es un momento difícil para la familia, porque entonces tienen que ya tener el cuidado con los pañales desechables, el riesgo de que el paciente pueda hacer alguna úlcera también, por estar tanto tiempo acostado. O sea, eso lleva un cuidado especial, que para nosotros nuestra raza, diríamos así, en ese sentido de ser latinos y de tener ese familiar siempre cerca, es un poco difícil porque requiere cuidados de enfermería. O sea que ya en las etapas iniciales el deterioro es tanto que ya el paciente pues llega un momento en el que va a fallecer. ¿Cuáles son esos deterioros que van a llevar finalmente al deceso del paciente? El paciente puede hacer una broncoaspiración, o sea que el contenido del estómago se le vaya a los pulmones y hagan una neumonía, porque al estar tanto tiempo acostados es muy fácil que ellos lo hagan, pero también hacen infecciones de vías urinarias, pueden hacer escaras, pero lo principal es que todo eso acompañado con que un cerebro que ya no está funcionando. Ya entonces lo que pasa es a un estado vegetativo persistente. O sea, ya el paciente no tiene ninguna función, hay que alimentarlo, hay que hacerle todo, solamente está funcionando su sistema autónomo, el corazón y los intestinos. Entonces llega un momento que el paciente hace un paro cardiorrespiratorio ya. Wow, pues entonces una enfermedad con un mal pronóstico, porque al final no hay una cura, es progresiva y pues termina lamentablemente con la muerte. No hay forma de cronificar esta enfermedad y que el paciente pues pueda convivir con la condición, como en otras enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, que aunque sabemos que no se cura, pero con los tratamientos y las medidas pertinentes, el paciente puede convivir con esta enfermedad. En este caso no, es prácticamente como un cáncer, pudiéramos decir, cuando no tiene cura, que tiene una evolución natural de la enfermedad y lamentablemente pues termina con el deterioro final y la muerte del paciente. Así es. Doctor, en cuanto al cuidado de estos pacientes, los cuidadores, ¿qué tienen que tener en cuenta para pues evitar complicaciones secundarias al ya tener esta enfermedad? Porque sabemos que hay que hacerle todo, porque pueden olvidarse incluso hasta de comer. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienen que tener en cuenta quienes lo cuidan, si esas personas requieren algún entrenamiento especial o si tienen que contratar a alguna enfermera capacitada para el cuidado de estos pacientes? Eso es un equipo y también hay que ver la etapa de la enfermedad, porque al inicio el paciente está mucho más independiente, incluso a veces se puede negar hasta la atención, pero hay que tener cierta vigilancia con ese paciente para ver en qué nivel de descuido está llegando. Otra cosa es que en ocasiones va a necesitar
que se quiera que se tenga que llevar al fisiatra, por ejemplo, para darle algunos masajes, darles movimiento, evitar que el paciente se vaya a golpear también, porque pierden la habilidad del espacio, las distancias, las pierden. Otra cosa es también que el paciente se le mantenga informado. En las etapas iniciales es bueno que el paciente sepa qué día es, qué está pasando en la actualidad, si el presidente cambió, si no cambió. O sea, que no se desconecte. Si salir al aire libre, sacarlo a pasear, claro, acompañado, que tenga cierto nivel de ejercicio, eso ayuda a que se mantenga más independiente. En algunos casos, por ejemplo, se han identificado personas que se han estudiado, como el caso muy mencionado de las monjas, que se investigaron y se encontraron lesiones tipo Alzheimer en el cerebro, pero la persona estaba totalmente funcional, porque tenían una buena reserva cognitiva. Así que mantengamos esa reserva. ¿Y qué es eso de tener una buena reserva cognitiva? En la lectura es muy importante. Hemos olvidado un poco eso. Y también el proceso de creación, porque nos hemos convertido mucho en observadores solamente. Lo que nos trae nosotros los consumimos, pero no creamos. No hacemos una poesía, no le dedicamos una canción a nuestra esposa, no nos ponemos un día a ver si podemos cantar. No sé si tienes ese don. No nos ponemos a veces a ver el cielo, por ejemplo, las diferentes estrellas, las constelaciones. No nos ponemos, por ejemplo, a contemplar la naturaleza o a ir a una playa, aprender a nadar. Alguna actividad que no sea nuestra costumbre. Por ejemplo, a mí me gustaría aprender a bucear. O sea, me gustaría andar debajo del agua buceando para conocer el mar, la profundidad del mar. Y nadie sabe, algún día lo haré. Hay que mantenerse siempre activo. El aprender un nuevo idioma, eso es impresionante. O sea, el nivel de reserva cognitiva que se alcanza cuando hablamos una segunda lengua, o una tercera, o una cuarta. O sea, eso nos ayuda muchísimo. O sea, y no olvidar la socialización. O sea que de cierta forma podemos, o sea, no toda es mala noticia, tenemos factores que podemos prevenir la enfermedad con esos factores que tú estás mencionando. O sea, tenemos factores protectores, que si los tomamos en cuenta, pues tal vez podamos evitar en un futuro padecer de esta condición, como esas monjitas de 100 años que tú acabas de mencionar. El factor estrés. ¿En qué influye? Sí, fíjense que tanta protección tanta producción de cortisol, de adrenalina, va haciendo que nuestro cerebro también sufra daño. Y se ha visto que eso ha producido atrofia incluso. Porque tenemos que tener momentos de relajación para orar, para dormir bien. Eso es algo muy importante para el cerebro, porque eso nos mantiene más concentrados al otro día, más fuertes. Un paciente que no ha descansado, una persona que no descansa, no tiene capacidad a veces ni para hablar bien, o para manejar una consulta, para hacer una cirugía, por ejemplo. O sea, que llevamos ese momento para pensar en el futuro, qué voy a hacer, qué planeo, en qué me voy a desarrollar, cómo voy a invertir el dinero. O sea, todo eso, tenemos que tener una vida integral. Entonces ya el paciente, cuando está en estadios muy avanzados, puede requerir un enfermero o una enfermera, porque hay cuidados que el familiar no va a poder. Que no se quede nadie de valiente cuidando solo a una persona con Alzheimer, porque eso se requiere un equipo para poderlo lograr, porque si no se va a enfermar el que está cuidando a la persona, porque el estrés que va a llevar va a ser demasiado grande, porque es alguien que a veces ni siquiera duerme en la noche. Bien, muchísimas gracias, doctor. Hemos aprendido bastante sobre la enfermedad de Alzheimer, en qué consiste, cómo se hace el diagnóstico, las manifestaciones, pero también aprendimos la parte buena, y es que de cierta forma puede ser prevenible, tomando en cuenta todas esas medidas y todos esos ejercicios mentales
y físicos también, como el deporte y hacer ejercicio, pueden disminuir el riesgo de que nosotros podamos padecer de esa condición. Ya para concluir, por favor, nos dice su contacto y los lugares donde trabaja, donde cualquiera que esté escuchando el programa y necesite una consulta con un neurólogo, pues pueda contactarlo. De acuerdo, estamos de servicio en el Centro Médico Vista del Jardín, en la Avenida República de Colombia, en el Hospital General Plaza de la Salud y en el Hospital Padre Villini. Ahí brindamos servicio. Ahí quería decir que no olviden y siempre tengan en cuenta eso, que también parte de nuestra fortaleza cerebral es estar en un ambiente social agradable. Busquemos de la compañía de amigos, de nuestra pareja, de nuestros familiares también, que eso fortalece mucho. Así es, ya escucharon todas las recomendaciones por parte de nuestro especialista invitado. Esto ha sido todo por hoy aquí en Puntos de Análisis, con nuestro segmento de salud a cargo de un servidor, el doctor Levin Castillo, cirujano oncólogo. Hasta la próxima.